Hola, hola, hola. Vamos a completar el tema de los aminoácidos haciendo un pequeño comentario sobre las estructuras primaria, secundaria y terciaria de las proteínas. Es algo que, bueno, en química orgánica no nos interesa excesivamente. Hay un campo específico en el que se estudia todo esto, que es la bioquímica, pero ya que estuvimos trabajando, pues, toda la química de aminoácidos y péptidos, pues quiero hacer un pequeño resumen de estas estructuras. Se llama estructura primaria de una proteína o de un péptido a su secuencia de aminoácidos. Qué aminoácidos contiene y en qué orden están colocados. Cada una de estas bolas representa un aminoácido. Son aminoácidos distintos, bueno, hay 20, y dependiendo de cómo se dispongan del orden, pues obtenemos diferentes proteínas. A esto se le llama la estructura primaria, el orden en el que están unidos los aminoácidos dentro de la cadena peptídica. Pero estos aminoácidos, dependiendo de su tipo, pueden adoptar unos motivos espaciales diferentes. Es decir, podemos tener una zona de la proteína en la que estos aminoácidos se disponen en forma de una hélice. Ese motivo estructural pues se llama hélice alfa. En otra zona, los aminoácidos, debido a las interacciones entre ellos, pueden disponerse formando una especie de hoja en zigzag que llaman hoja plegada o hoja beta. Estos motivos a su vez se pliegan y dan lugar a la estructura terciaria de la proteína, que es la estructura que es activa, biológicamente activa. Los catalizadores biológicos, los enzimas, tienen una estructura terciaria, o cualquier proteína tiene una estructura terciaria concreta que le permite realizar su actividad. Si desnaturalizamos la proteína, es decir, rompemos esa estructura terciaria, pues ya la proteína se vuelve inactiva. Algunas proteínas están formadas por varias subunidades. Por ejemplo, la hemoglobina se compone de 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta. A eso se le llama, a la unión de esas subunidades, se le conoce como la estructura cuaternaria de la proteína. Entonces vamos a comentar un poco, a explicar con un poco más de detalle estas estructuras primaria, secundaria y terciaria. Y tengo aquí una famosa proteína, que es la insulina. La insulina es una pequeña proteína formada por 2 cadenas, la que tenemos aquí en azul con su secuencia de aminoácidos y la que tenemos en verde. Estas 2 cadenas unen por puentes de disulfuro. El aminoácido que es capaz de formar puentes de disulfuro es la cisteína. La cisteína tiene un residuo de tipo CH2SH. Pues los azufres se pueden unir entre ellos mediante un enlace covalente, por tanto un enlace fuerte, generando lo que llamamos puente de disulfuro. Puede haber puentes de disulfuro entre cadenas, como son estos dos, o incluso dentro de una misma cadena. De esta manera las 2 cadenas de la proteína quedan unidas entre ellas y esto va a hacer que ya en el espacio se dispongan de una determinada forma, ¿no? Esos puentes de disulfuro ya condicionan la estructura tridimensional de la proteína, que la tenemos aquí. En verde tenemos la cadena cuya secuencia de aminoácidos aparece abajo, y en azul tenemos la cadena cuya secuencia de aminoácidos aparece arriba. Aquí, por ejemplo, podemos ver el puente de hidrógeno que está dentro de la cadena azul, y aquí tenemos un puente de hidrógeno entre cadenas, y aquí otro puente de hidrógeno entre cadenas. Un comentario sobre las hélices alfa y las láminas beta. La hélice alfa se forma mediante unas interacciones que principalmente son puentes de hidrógeno entre el oxígeno del carbonilo de un aminoácido y el nitrógeno y el hidrógeno del nitrógeno de otro aminoácido. Este puente de hidrógeno es el que mantiene la estructura en forma de hélice alfa. Solo ciertos aminoácidos permiten este motivo estructural. Aminoácidos como por ejemplo la prolina, que es un aminoácido cíclico y que no es rígido, no es favorable para la formación de hélices alfa. Si en la secuencia tenemos prolinas, pues lo más probable es que no adopte la disposición de hélice alfa.
La hélice alfa pues tiene unas características, como por ejemplo cada vuelta de la hélice tiene 3,6 residuos o aminoácidos de media y tiene una longitud de 0,54 nanómetros. Las hojas beta pues de nuevo se forman debido a lo mismo, a interacciones entre el amino, entre el grupo NH de un aminoácido y el carbonilo y el oxígeno del carbonilo de otro aminoácido. Este puente de hidrógeno que se establece en diferentes posiciones es lo que mantiene las cadenas unidas entre sí. Las láminas beta se forman cuando las cadenas de la proteína se colocan paralelas, pueden ir las dos en el mismo sentido, paralelas o antiparalelas, es decir que esta cadena va en esta dirección y después aquí se da la vuelta y vuelve a ser esta otra y después se da la vuelta y vuelve a ser esa otra cadena, ahí irían antiparalelas, ¿no? Bueno, y son, como digo, estos puentes los que mantienen las diferentes hojas beta unidas entre sí. Los residuos son estas bolas amarillas y quedan hacia la parte de arriba de la hoja beta o hacia la parte de abajo. Se van alternando los residuos, como se puede ver, y en el caso de la hélice alfa los residuos van hacia el exterior de la hélice, van colocados hacia el exterior. Bien, y nada, eso es todo lo que copié. Bueno, tengo aquí un pequeño modelo molecular de una pequeña proteína, la ubiquitina, en la que podemos ver la hélice alfa y las láminas beta. Estas son las hojas beta que componen la proteína, que interaccionan, se mantienen unidas por interacciones por puentes de hidrógeno del nitrógeno, del NH, y oxígeno del carbonilo. Es lo que mantiene estas láminas unidas entre sí. Y la hélice alfa pues también esos puentes de hidrógeno que comentaba. Una pequeña proteína. Esto es la base de datos de proteínas, la PDB, y aquí pues bueno, hay pues cientos de miles de proteínas que se han determinado estructuralmente y podemos utilizar sus modelos moleculares para ver cómo son. Vamos a dejar aquí ya esto. En el próximo vídeo vamos a utilizar un programa de inteligencia artificial, el AlphaFold, para predecir la estructura tridimensional de esta proteína, precisamente de la ubiquitina, a partir de su secuencia de aminoácidos. Es decir, a partir de la estructura primaria de la secuencia, el programa nos va a plegar la proteína y vamos a ver la coincidencia que tiene con respecto a este modelo que aparece aquí, que bueno, ha sido determinado mediante técnicas experimentales, ¿no? Como puede ser la microcrioscopía electrónica o la difracción de rayos X. La mayoría están determinados por difracción de rayos X. Esta es de difracción de rayos X, me parece, esta estructura. Y eso es lo último ya que vamos a hacer sobre este tema de teoría, y después, bueno, más adelante trabajaremos ejercicios.